Gran impacto produjo la confesión de Nicole Moreno tras admitir en Vértigo que padece bulimia hace más de 8 meses, fecha en que le confirmaron la enfermedad. La obsesión por lucir una figura esbelta hizo que Luli tomara drásticas decisiones como no ingerir alimentos durante varios días o comer para luego vomitar. Mundialmente conocido es el caso de Mary y Kate Campbell, ambas de 34 años, las gemelas que a la edad de 11 años hicieron el pacto de la anorexia, condenándose a la enfermedad gracias al comentario de uno de sus padres, quienes las tildaron de estar con unos kilitos de más. La muerte de la modelo Isabel Caro conmocionó a la opinión pública tras llevar una constante lucha contra la anorexia. La actriz, que se hizo mundialmente famosa por posar desnuda en una campaña contra la enfermedad, murió cuando tenía 28 años, pero desde los 13 padecía el trastorno alimentario. En los últimos 30 años, la anorexia y la bulimia se han convertido en patologías que afectan a hombres y mujeres entre los 14 y los 25 años. Sin embargo, las mujeres son quienes aumentan las cifras con estas dos enfermedades. No es fácil darse cuenta cuando el de al lado padece alguna de estas patologías. Sin embargo, los especialistas han determinado un perfil para cada uno. La anoréxica posee un carácter obsesivo, traduciéndose en una constante preocupación del peso y estar siempre haciendo una dieta. Mientras que la bulimia, el perfil consta más bien de comer y en muchas veces excesivamente para luego vomitar, causando esta situación un placer, ya que puede ingerir alimentos y luego botarlos. Bueno, como veíamos en la nota, recién la semana pasada nos enteramos del caso de Luli, pero ciertamente son estas enfermedades a veces medio ocultas, incluso muchas veces subdiagnosticadas, porque los padres en muchas oportunidades no advierten a tiempo de cuáles son esos síntomas que estarían indicando un problema de este orden. Natalia Oño, nuestra invitada, y además eres periodista, ¿cierto, sí, Natalia? Bueno, una mujer guapa, evidentemente, joven, con una vida prometedora, con un futuro, 10 años atrapada en las redes de esta enfermedad. ¿Cómo comenzó en tu caso, Natalia? A ver, comenzó a los 18 años cuando yo estaba saliendo de cuarto medio, como 3 meses antes de dar más o menos la preaptitud. ¿Ya? Y comenzó con un episodio un poco más de anorexia y después se transformó en bulimia. Ya, ¿cómo comenzó el episodio de anorexia? ¿Cómo lo adviertes? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué hacías? Tenía 18 años. Sí, yo creo que empezó un poco... Lo que pasa es que, a ver, yo quiero enfatizar un poco en que no es tanto un conflicto con el cuerpo. O sea, si viene un conflicto con el cuerpo, es algo externo. Claro. Esto es un síntoma. Es como decir que si tú tienes bronquitis, tienes fiebre, eso es como el síntoma. Pero esto es algo mucho más profundo, que tiene que ver con conflictos que tú tienes desde la infancia, que dejas guardado, conflictos que te generan mucha culpa. Claro. Y en el fondo, esos conflictos te hacen no saber manejar tus emociones. Ya, pero partiendo por los síntomas. Sí, partiendo para por los ir síntomas, con un orden. Y hablando como más humanamente y no tan técnicamente, para que la gente que esté en la casa entienda y pueda detectar de alguna manera si una de sus hijas o incluso uno de sus hijos está cerca o rondando esta enfermedad en la familia. En ese minuto la anorexia básicamente es como dejáis de comer, en el fondo. Claro. Tú dejas de comer, escondes la comida. ¿Cómo escondías la comida? Te pones mucho más irritable. ¿Cómo escondías la comida? Yo tuve muy poco tiempo de anorexia, entonces fue como... Nunca tuve como una táctica de esconder la comida, simplemente no comía... Mariela quiere complementar. Yo conozco el detalle. A ver, Mariela. Tengo muchas amigas modelos en Argentina que tienen un grado, bueno, no sé si puede medirse, el doctor, no sé si se puede medir la anorexia en grado. Porque hay personas que comen un poco, ponele, y están con el plato y mientras almorzás. Y con el tenedor revuelven la comida, la cortan en pedacitos, corren para allá, como tramitan. La sensación de que están comiendo, mueven la carne para allá, el puré para un lado, qué sé yo, y se meten un trocito de carne y mastican, y eso es todo lo que van a comer. Pero en el caso de ustedes tenían conflicto con la comida, tenían el plato de comida al frente y estaban pensando, pucha, si me lo como, voy a engordar, me voy a ver así, no me van a querer, me van a decir en el colegio o en la universidad tal cosa, o no voy a poder trabajar porque me va a ver gorda y me veo fea. ¿El conflicto es como con el plato de comida? Sí, la relación, digamos, con la comida es totalmente emocional. O sea, por ejemplo, las cosas... En el caso de la bulimia, eso me di cuenta yo, digamos, que, por ejemplo, las cosas que vos no sabes decir, las cosas que te aguantás, que guardás, no sé, la rabia, las broncas, el dolor, la angustia,
y que por ahí no querés compartirlo o pensás que al resto del mundo no le importa o que sos una persona muy para adentro, o sea, te comes un plato de facturas como esto, claro, y después los devolvés. Eso es lo mismo que yo quería decir. En el fondo, no es un tema que es el conflicto con la comida, es el conflicto con las emociones que tú tienes, que no sabes manejar tus emociones, entonces entras en conflicto con la comida. Por ejemplo, si yo me peleo contigo y me produce pena, en vez de yo manejar la pena, lo manejo a través de la comida. No sabes identificar y manejar mis emociones y no lo sé porque en el fondo no supe superar ciertos conflictos de la infancia. ¿Y cuáles eran tus emociones en conflicto? Todo tipo de emociones. Con tus padres, con tus amigas, con pareja. Todo tipo de emociones. Y porque esos conflictos te generaban culpa. Y hasta que tú no te das cuenta que te generan la culpa, hasta que tú no te das cuenta que esas emociones te generan culpa y te generan frustración y te generan como que en el fondo tú te frustras y te hacen merecedora de este castigo en el fondo. Exactamente. Tú sentís que tenés que comer, que tenés que vomitar, te sentís culpable y claro, se vierte hacia la comida, otros lo vierten hacia otro tipo de cosas. Puede ser el alcohol, cualquier otra cosa. La bulimia es una adicción, es igual que una adicción, es como el alcoholismo. Quiero preguntarle a usted, doctor, ¿de qué manera nosotros podemos darle un sentido real a la comida? No como premio, no como castigo. ¿Cómo hacer que la comida sea algo que uno pueda disfrutar de una manera sana dentro de la familia y no ocupar esto como castigo, como premio, para no generar esta especie de, ¿cómo se llama? De trastorno. De trastornos alimenticios que terminan en anorexia o de repente en bulimia también? Bueno, por eso es muy importante el poder cambiar. No, es difícil, no podemos decir que vamos a cambiar la cultura, porque la cultura no se puede cambiar, pero por supuesto que podemos ir matizándola, podemos ir reeducándonos. De hecho, ya en los colegios, en el colegio de mi hija, por ejemplo, ya los profesores nos empezaron a explicar que los premios que se iban a hacer, por ejemplo, manualidades, y no, por ejemplo, llegar a la casa y darle un dulce o darle un helado, ya empezar a quitarle justamente esa asociación de premio a la comida, o también, como también decías tú, Antonella, un castigo, porque también podría ser al revés, sino que empezar a redireccionar el concepto real que tiene la alimentación, que es justamente para mantener la especie humana, y no algo que vaya en contra de las personas. Como que la alimentación ocupe el espacio que corresponde y no que venga a paliar sentimientos. Natalia y Mariela hablaban de digamos, manejar las frustraciones, los sentimientos, los conflictos que a veces uno puede tener con la familia o con la pareja a través de la comida. Esa mala canalización que se hace, ¿a qué se debe? ¿Qué lleva una chica joven, bonita, estupenda, inteligente, a canalizar de esa forma inadecuada sus conflictos y sus emociones? Es que ese es el tema. Yo creo que ambas invitadas están entregando justamente su vivencia, y es real y es correcta. Lo que pasa es que este tipo de enfermedades es más complejo que eso. O sea, una de las causas pueden ser ciertas características de la personalidad. Por ejemplo, las personas que son demasiado perfeccionistas o con rasgos obsesivos o que puedan tener la autoestima baja. Pero también es cierto que hay predisposiciones genéticas, hay alteraciones también cerebral, que se están estudiando que son biológicas, y por qué no decirlo también, y es lo que comentaba justamente ustedes, el tema sociocultural. O sea, estamos viviendo en una sociedad que lamentablemente pregona y exige estándares de delgadez extremos. Exactamente. Y tenemos que hacernos cargo de eso. En cuanto incluye, que estás flaca, qué bueno que estás más flaco. Es como un premio, es como un acierto. Un elogio. Y en eso caemos todos. Exactamente. Quería preguntar a Mariela, quiero preguntarle a Mariela principalmente, ¿en qué minuto te diste cuenta que tú ya estabas sufriendo un trastorno de la alimentación, que es la bulimia? Y yo me di cuenta. ¿Qué pasa de la anorexia a la bulimia? Me di cuenta después de muchos años, porque para mí era un hábito que yo sentía que yo lo manejaba cuando a mí se me da la gana. Cuando me di cuenta ya llevaba varios años en eso y el control no lo tenía yo, me llevaba, yo no podía. ¿Cómo pasas a dejar de comer a comer compulsivamente y querer devolver el alimento? Como lo está diciendo, no comes nada y cuando comes obviamente tienes un hambre de 2 elefantes juntos, te comes todo lo que encontrás por encima y mezclas salado con dulce, te da lo mismo. Y obviamente es una enfermedad muy silenciosa, así que es un secreto que no lo puedes compartir con nadie. Porque es vergonzoso, es ridículo. Además que te estás autoagrediendo, en el fondo estás tratando de hacer, devolver el alimento a través de... por eso te digo, es muy difícil pedir ayuda, saber pedir ayuda en este caso, porque uno
para contarle a alguien tenés que entrar a contarle todo tu mundo interno, que es como una cosa muy propia, y digamos que es difícil salir. A veces se dan cuenta la familia, porque te empieza, no sé, comúnmente la mamá siempre que está como más con las lucecitas prendidas. Yo le preguntaba a Natalia cómo hacía ella para esconder estas cosas que le estaban pasando. ¿Cómo lo hacías tú, Mariela? Hice cosas pero patéticas, te juro que no la voy a comentar porque primero me da vergüenza. Pero sabes que es un testimonio importante porque hay madres que de repente si observan estas cosas en sus hijas, porque nos comentaba el doctor que el 95 o el 98% de los casos de bulimia y anorexia se dan en mujeres. Exacto. Por alguna razón que todavía no entendemos, somos las mujeres las que padecemos esto. Las madres en casa deben estar de repente advirtiendo ciertas señales en sus hijas que es importante que compartan. Pero también con nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo comencé con eso, yo lo vi en una película y después lo veía que lo tocaban al tema, no sé, en la televisión, o lo leía de las modelos top, no sé, como Kate Moss y todas esas minas, eran como referentes mías en aquel momento. Decía, bueno, si ella es anoréxica, yo también. Entonces, también es apológico, ¿me entendés? Mirá la estupidez que uno llega, digamos, a tener referentes de ese nivel, o sea... Pero truquitos de qué calibre. Yo agarraba, me compraba una bolsa de pan dulce, ¿cómo le dicen? De croissant o factura, así, 10, 15, y la metía debajo de mi cama. Y la comía, no sé, con una jarra de agua para poderla deglutir y que sea más fácil de... Mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría ir un poco lo que dijiste tú del 95%. Yo hay una terapeuta que ella también tuvo bulimia, y ella me dijo que ella estudió mucho el tema y que hay una teoría de que el origen de que por qué son mujeres es porque en el fondo las mujeres son muy reprimidas con el tema sexual desde chicas, con la sexualidad femenina. Por eso se genera mucho más en mujeres, porque se genera mucha culpa en las mujeres con su sexualidad. Pero su sexualidad con respecto a cómo te ves luego, ¿a eso te refieres? Sexualidad en el tema como desde la infancia, que las niñitas es mucho más, hay temas tabú, en cambio los niñitos es mucho más libre el tema sexual, la sexualidad, lo viven desde chicos mucho más libre, las niñitas no. Pero ¿por qué es relativo por eso mismo? Pero ¿por qué desemboca en la alimentación y no en otras cosas más sexuales directamente? Doctor. Claro. Es una pregunta. Te genera conflictos que en el fondo tú después te genera puedes manejar las emociones, ¿te fijáis? Porque fuiste muy reprimida cuando chica. Pero Mauricio, ¿pasa así en la mayoría de los casos? ¿Son problemas sexuales de infancia los que desencadenan este tipo de conducta? No, eso es importante tampoco no estigmatizar. O sea, es cierto que incluso hay algunos autores que han encontrado que podría haber hasta incidencia de abusos sexuales en las personas que tienen trastorno de alimentación, pero no por es la mayoría de los casos. Que no es la mayoría, o sea, no, tampoco es para que las madres que se además también eso puede desembocar en alcoholismo, en drogadicción, o sea, por ejemplo, no solamente con respecto a la comida. Así es, o sea, es importante tener en claro, como todas las patologías en psiquiatría, que siempre son multifactoriales, o sea, no es solamente la causa, sino que también hay otros factores que también influyen y en los cuales uno tiene que intervenir, dependiendo cada caso. Claro. ¿En cuánto influye la presión social? Digamos, los comerciales de televisión, los catálogos, esto que uno ve como lo que decía Mariela, las modelos súper mega delgadas, que ese es el referente, nosotros el patrón de belleza decimos, oye, Anita, más flaca, claro. Oye, subiste de peso. Bueno, y hasta los juegos de nuestras hijas, o sea, ya vemos cómo la Barbie se está siendo desplazada por las Monster High, y las Monster High son excesivamente mucho más delgadas. Sí, pues. O sea, claramente entregamos patrones culturales de lo que debería ser la belleza. Claro. Y de hecho, cuando las pacientes van al hospital o van a la consulta, claro, me dicen, no, es que quiero parecer, como justamente decía Mariela, quiero parecerme a esta modelo. Y uno tiene que empezar inmediatamente a intervenir que, a ver, eso no significa ser bello necesariamente, y además que es un patrón físico, o sea, tú no vas a tener un físico de una modelo de pasarela, porque además hay diversos tipos de modelos. ¿Sabes? Hay modelos de pasarela, modelos de fotografía, modelos de promoción. Exacto. O sea, uno tiene que ir adecuando la realidad, porque también son expectativas y son ilusiones. Hay mucha fantasía y son falsas. No, y la gente en su casa no sabe, por ejemplo, las chicas que quieren ser modelos, que a muchas las recontra photoshopean y sacan la mitad de la costilla. De hecho, nosotros somos diferentes. ¿Cuántas veces nos metieron en Photoshop? Es importante considerar también las mujeres, las niñitas creen que la perfección existe y a veces también las modelos tienen sus pifias y sus cosas. ¿De qué manera, Natalia, tú sientes que esta enfermedad se ha ido de tu vida? ¿Tú crees realmente que uno puede desligarse de la anorexia o algo crónico que te acompaña para siempre? No, de todas maneras uno puede desligarse. O
sea, yo, a ver, uno sabe que está enferma, tu parte como, tú sabes que estás enferma y lucháis contra eso, pero hasta que no te das cuenta, en el fondo que tú no sabías manejar tus emociones, hasta que te diste cuenta, lográis decir, puta, sí. Es una especie de adicción. Sí, es una especie de adicción. Y hasta que no te das cuenta, empezáis a desarrollar, empezáis como a analizar estos conflictos que tenías y empezáis a desarrollar que sí puedes tener otras herramientas para manejar la pena, como llorando. Pero manejar tú hablas del manejo de las emociones y yo siento que cuando lo dices es algo súper como etéreo, así etéreo. No, pero lo estoy explicando. Sí, lo estoy explicando. ¿Sabéis qué? O sea, yo hoy en día, si me peleo contigo y tengo pena, lloro. Si tengo rabia, te insulto. No, te insulto, pero vivo la rabia como un niño. Ya, eso quiero saber. Que a partir de eso, yo hace 2 meses, mira, yo durante los últimos 2 años, te voy a decir, tenía todo lo que comía lo vomitaba. Tenía atracones 15 veces al día. Yo durante los últimos 2 meses no he tenido ningún solo atracón. Durante los últimos 2 meses. Ninguno solo. O sea, se puede decir que te estás sanando. Y yo como totalmente normal, como las 4 comidas y hoy en día me puedo comer sin culpa. Y oye, no me voy a comer esto entero, me voy a comer este pedazo si tengo ganas. Pero, por ejemplo, tú comes ahora sin culpa, pero comes como un trámite, como diciendo ya, tengo que comer porque tengo que vivir. Me cuido mucho, me cuido. O sea, yo me como un pedazo de chocolate, me como un helado y lo reemplazo por la hora del té. O sea, se puede. A la gente que está en la casa, que tiene bulimia, se puede hacer. Tú puedes seguir una alimentación normal con las 4 comidas, con el desayuno, con el almuerzo, con la hora del té, con la comida. ¿Tuviste tú un apoyo psicológico paralelo como multidisciplinario? Yo fui a muchos tratamientos durante los 10 años y la verdad es que tengo que decir que ninguno me sirvió mucho. O sea, sí puede haber un apoyo nutricional y todo. Pero ¿y dónde sería el mejor lugar, digamos, así como yo conocí a una niña, yo conocí a una niña que fue la niña que me sacó en el fondo, que ella también tuvo bulimia durante 12 años y ella se pasa a la India, que hace una terapia como de reprogramación del inconsciente. Y ella se llama Andrea González y ella en el fondo, a través de su experiencia, me transmitió ella me iba hablando lo que ella vivió con la bulimia y créeme que te juro que escuchar a alguien que lo tuvo es o sea, identificarte a la teoría que tenía no es teoría, no es teoría, o sea, decirte que ella me dijera, ¿sabéis que Natalia, tú el día de mañana puedes comerte un pedazo así y lo puedes manejar y tú sentías esto? O sea, yo también viví lo que es estar sentada frente a un plato de comida y tiritar y no saber si comértelo o no, y cuando ya empezaste a comer esto y se te pasó el límite, te lo comes todo y sabés que va a ir al baño y estáis sentada en un matrimonio y no estás concentrada en el matrimonio y se te van los ojos y estáis borrosa y seguís comiendo todo y sabés que todo el mundo te está mirando y sabés que la gente se da cuenta y te empezáis a frustrar, te empezáis a sentir culpable y sentís más frustración y después vais al baño porque te sentís merecedora que tenés que castigarte, ¿cachai? Y seguís sintiendo eso. Yo sé lo que es sentirlo, yo sé lo que es sentir la culpa, yo sé lo que es sentir que te pasaste el límite y después de que te pasaste el límite te sentís culpable y seguí en el ciclo. Mira, yo durante estos 2 meses estuve en una comida que en el fondo me acuerdo que me dieron como aperitivo, entrada, comida, no sé qué, y se me pasó un poco el límite. Me pasó como las 3 semanas que llevaba así. Pasarte del límite es comértelo todo el pasé del límite de lo que tu cuerpo es capaz de aceptar, ¿ya? Claro. Y entonces y fui a vomitar, ¿ya? Y después de eso tú muy bien puedes saber que te sentís horrible y sí, voy a seguir. Pero te sientes psicológicamente muy mal. Físicamente muy mal. Claro. Y voy a seguir, total, me voy ahora y compro más cosas y seguí en el ciclo. Se arma una cadena. Es como el alcohol, es como el alcohol, claro. Porque dice, no, voy a tomar esta copita nomás con tal, y se toma esto y ya se le calienta el hocico y se me dan 4 botellas. Claro. Y sabéis que en ese minuto, como yo ya aprendí a manejarme, dije, no, me perdono, no voy a sentir culpa por lo que hice y stop, lo corto. Hay que tener una fuerza de voluntad enorme para poder hacer eso. Yo te preguntaba por lo de la terapia, no solamente para solucionar el tema de la bulimia, sino para empezar a solucionar el tema que tiene que ver con la autoestima de repente. Es decir, sí, tengo un rollo, ¿y qué? Claro. En el fondo, traspasar la frontera de la bulimia o la anorexia, dejarlo un poco de lado, solucionarlo, sanarlo, pero empezar a avanzar en terapias que tienen que ver con la autoestima, con la aceptación. De todas maneras, y todo eso parte con que tú empezás a manejar tus emociones y te empezás a aceptar, te empezás a valorar. Yo hoy en día, yo he cambiado mis amistades. Tú eres estupenda. He cambiado mis relaciones. O sea, yo hoy en día tengo una relación en que me valoran, me respetan. ¿Por qué? Porque yo me valoro. Porque yo me respeto. Antes que tenía relaciones tormentosas, porque yo tenía un tormento interno. ¿Qué era lo que le pasaba a la Mariela? Yo tenía todos los problemas. Mariela, ¿tú partiste con cuál? ¿Con anorexia o con bulimia? ¿Con cuál partiste tú? ¿Con anorexia o con bulimia? No, directamente con bulimia.
Directamente con bulimia, nunca tuviste anorexia. Tuve en el transcurso del tiempo, ya cuando comí algo, trataba de no comer para no tener que vomitar. Ese momento ya el hambre me vencía y comía lo que comía lo vomitaba. ¿Periodos de anorexia donde no comieras, donde te privaras totalmente de alimento, tuviste? Sí, ya, he tenido. Así como nos contabas que agarrabas las bolsas de panes, de croissant, muchos, y los escondías debajo de la cama para luego meterte un atracón sola. Cuando tenías estos periodos de anorexia, ¿cómo lo manejabas, digamos, para zafarte de las comidas de trabajo? Me iba de la hora del almuerzo, de la cena, me iba de mi casa. Me iba, no sé, tenía que ver una amiga, tenía que estudiar. Yo siempre fui muy buena alumna. Ponías excusas entonces, excusas para evitar las horas de almuerzo. Me metí en el estudio, estudiaba mucho. Excusas como ya almorcé. Claro, ya comí recién o comí en la casa de mi amiga. Claro, o ya voy a almorzar después. ¿Y tus padres te dijeron algo? Mi mamá fue la primera que se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, ella me llevó a hacerme un tratamiento. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo enfrentaron? Se dio cuenta con los ruidos en el baño. Cuando uno vomita hace un ruido, obviamente que no es menor. Como arcada. Claro, o las toses que uno hace. ¿Entendés? Y bueno, de ahí me llevó de las orejas al médico. Igual yo te digo, hasta el día de hoy yo tengo que pelear mucho con eso. O sea, no es una cosa como lo que contaba ella recién. Es algo con lo que yo sé que hasta acá me mido, esto ya no. Obvio, yo también me cuido, o sea, yo me cuido. Yo hoy en día me empoderé, digamos, de mi vida un poco, y hoy me siento capaz, tengo otras herramientas para manejar un poco mi vida, entonces, y me cuido, y sé que si me voy a comer un chocolate me como una barrita y no me paso. Estoy pendiente, no es que yo como cualquier cosa y ya, ¿te fijáis? Pero como es una experiencia de vida que marca tu manera de ser también. ¿Sabéis qué? Las bulímicas saben, y esto es un mensaje, uno sabe, y uno ha controlado la comida toda la vida, entonces uno sabe cuánto, a ver, y tú misma sabís, si tú te comí 8 de estas cuestiones, te aseguro que si después lo vayas a vomitar, te quedó la mitad de uno, te aseguro adentro. Entonces tú te puedes comer la mitad de uno, porque cuando eres bulímica igual te quedaba la mitad. Claro, entonces, igual engordás. te puede comer la mitad. Igual engordás, así que no lo hagan en calculado. Sí. Oye, Natalia, queremos agradecerte, Natalia Hoyo, por entregarnos tu testimonio, también al doctor Mauricio Vergara, médico psiquiatra. Un aplauso para las dos, gracias por acompañarnos. Me gustaría como quizás darle un mensaje a la gente en su casa, que transmitirle mi experiencia, y que si hay, no sé si puedo darle mi mail a las mujeres que quieran quizás escribirme anónimamente, que están enfermas, es nati@gmail.com. quieren escribirme, feliz para compartir para tu experiencia, ojalá lo que buena tu causa. Ese es tu feliz. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Natalia.